Importación ordinaria es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio nacional. Documentos soporte de la declaración de importación. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía. Factura comercial, documento de transporte y certificado de origen. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales. Lista de empaque, mandato, declaración andina del valor y los documentos soporte. Importación con franquicia. Es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. La reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior. Documentos a conservarse. Copia de la declaración de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Factura comercial que se acredite el valor total del valor agregado en el extranjero. Certificado de origen, documento de transporte, mandato. Importación en cumplimiento de garantía. Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor se haya reparando en el exterior. Documentos de esta modalidad. Una copia de declaración de exportación definitiva o temporal para perfeccionamiento pasivo. 2. Original de la garantía expedida por el fabricante o proveedor de la mercancía. 3. Original del documento de transporte y mandato. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. Es la importación al territorio aduanero nacional con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado sin haber experimentado modificación. Clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado. De corto plazo, cuando la mercancía se importa para atender una finalidad específica que determine su corta permanencia en el país. De largo plazo, cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en el mismo embarque. Terminación de la importación temporal. La reexportación de la mercancía, la importación ordinaria o con franquicia, la modificación de declaración de importación temporal a importación ordinaria, la destrucción de la mercancía, la legislación de la mercancía. Importación temporal para perfeccionamiento activo. Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación. Importación temporal para procesamiento industrial. Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital así como sus partes y repuestos. Terminación de la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. La reexportación de la mercancía. La aprehensión y decomiso de la mercancía. El abandono voluntario de la mercancía. Documentos a conservar. Documento que acredite la razón de la importación. Documento de transporte, mandato y copia de la garantía otorgada. Importación para procesamiento industrial. Se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial. Documentos a conservar. Factura comercial o contrato que originó la importación. Documento de transporte. Documentos exigidos por normas especiales. Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella. Y por último, mandato. Terminación de la modalidad. Exportación definitiva de los productos resultantes del procesamiento industrial. Reexportación de las materias primas e insumos. La destrucción de la mercancía. Importación ordinaria de los insumos y materias primas importados temporalmente. Importación para transformación o ensamble.
Se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble. Documentos a conservar. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía. Factura comercial. Documento de transporte. Certificado de origen. Documentos exigidos por normas especiales. Lista de empaque, mandato. Terminación de la modalidad. Cuando las mercancías sean declaradas en importación ordinaria o en importación con franquicia, dentro del plazo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tráfico postal y envíos urgentes. Podrán ser objeto de importación por esta modalidad los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes. Requisitos de los paquetes postales y de los envíos urgentes: que su valor no exceda $1000 de los Estados Unidos de Norteamérica, que su peso no exceda de 20 kilogramos, que no incluyan mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, que no incluyan armas, que sus medidas no superen 1,50 m en cualquiera de sus dimensiones, que no incluyan los bienes contemplados en el artículo 19 de la Ley 19 de 1978. Entregas urgentes. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar sin trámite previo alguno la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros. Podrán ser objeto de entrega directa al importador sin trámite previo alguno. A. Los bienes donados a favor de entidades oficiales del orden nacional por entidades o gobiernos extranjeros. B. Las importaciones de mercancías realizadas por misiones diplomáticas acreditadas en el país. C. Las mercancías destinadas a entidades oficiales. D. Los bienes donados a favor de la red de solidaridad social. Viajeros. Solo es aplicable a las mercancías que no constituyan expedición comercial y sean introducidas por los viajeros. Aspectos a tener en cuenta. Presentación del equipaje ante la autoridad aduanera. Equipaje con franquicia del tributo único. Aspectos a tener en cuenta. Equipaje con tributo único. No hará parte del equipaje el material de transporte comprendido en los capítulos 86, 87, 88 y 89 del Arancel de Aduanas. Se exceptúan de lo anterior los accesorios para vehículos y las mercancías que clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias: 87 12 00 10 00 bicicletas para niños, 87 12 00 20 00 las demás bicicletas, 87 12 00 90 00 los demás velocípedos, 87 13 10 00 00 sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos sin mecanismo de propulsión, 87 13 90 00 00 los demás sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión, 87 15 00 10 00 coches, sillas, vehículos similares para transporte de niños. Viajeros residentes en el exterior, viajeros en tránsito, tripulantes, titulares del menaje doméstico. Mercancías que constituyen el menaje doméstico. El menaje doméstico estará constituido por los muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda. Plazo para la llegada del menaje al país. El plazo para la llegada al territorio aduanero nacional del menaje será de 1 mes antes o 4 meses después de la fecha del arribo de su propietario. Declaración del menaje. Solo podrá autorizarse la introducción de un menaje por unidad familiar y por una única aduana. El menaje no podrá declararse antes del arribo de su propietario al país. Las importaciones son indispensables prácticamente para todos los países, puesto que se puede alcanzar o llegar a acceder a diferentes tipos de productos, los cuales no se se fabrican en los países. Pero al momento de importar hay ventajas y desventajas. Ventajas:
Beneficios. En estos encontramos variedad y novedad de los productos, menores costos comparados con un producto similar en América Latina, mejor calidad a la que se encuentra en nuestro país. También encontramos una serie de riesgos o desventajas. Las desventajas encontramos, por ejemplo, demora en el proceso de compra, proveedores de confianza. Este es un punto también a tocar porque cuando se hace una importación hay personas fraudulentas que se aprovechan de compradores novatos que no tienen bien claro qué empresas son serias para este tipo de trámites. Un problema más en las importaciones es la cantidad mínima de pedido, ya que el exportador establece la cantidad de piezas en un pedido. El importador se tiene que regir a esa cantidad para hacer la importación o llegar a un acuerdo. Un problema es el tiempo de espera, es el más influyente, puesto que si el tiempo de espera es mucho, se pueden perder posibles clientes. Entre los operadores logísticos de confianza se pueden encontrar DHL, UPS, FedEx y Servientrega en países que tengan convenio. Para las importaciones es necesario tener en cuenta el tipo de mercancía a importar, la posición en la tabla arancelaria y el impuesto que se cobra a la entrada a nuestro país. A la hora de importar se debe tener en cuenta el fabricante y hacer un seguimiento minucioso de su empresa. También se debe tener en cuenta tener un contacto continuo con el fabricante para cuando hay demoras en la entrega tener contacto directo con el fabricante y saber qué pasó con la mercancía. Para importar productos tecnológicos es indispensable el embalaje y tener en cuenta la presentación del mismo, ya que esto genera un valor agregado a la hora de la venta en nuestro país. También es importante tener en cuenta la garantía que nos ofrece el exportador. Si alguna vez llegamos a importar pequeños lotes, debemos tener en cuenta, no podemos entrar a competir con Mercado Libre o sitios de venta por internet. Debemos enfocarnos mejor a nuestros amigos, amistades, familiares o en un entorno ya de pueblo, que a duras penas podemos entrar a competir con los precios del mercado normal. Cuando importamos un producto, incrementa su precio por los intermediarios, ya sean operadores logísticos, almacenamiento, transporte. En cambio, si nosotros mismos podemos importar pequeños lotes, las podemos adquirir a un menor precio y al mismo tiempo tener un mayor margen de ganancias. Es por esto que muchas personas han empezado a importar productos de otros países, como lo es ropa, accesorios, calzado, entre otros. Estas importaciones se hacen por debajo de los $1000 y estas no nos generan impuestos de aduanas y lo único que hay que pagar es la nacionalización. En ocasiones, algunas personas que viajan frecuentemente utilizan la modalidad de importación viajeros, que les permite ingresar mercancía ocasionalmente reservado como uso personal, o que estén destinados a ser ofrecidos como regalo y estas obtienen el fin de ser comercializadas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hubiera sido de su agrado. Se despide Daniel Espejo y Néstor Rodríguez. Hasta la próxima.